Shalom, Shabbat Shalom, hermanos. De nuevo les damos la bienvenida. Esperamos que todos estén contentos en este Shabbat donde, además de reunirnos y cumplir así el cuarto mandamiento, pues estamos haciendo un recordatorio a la primera celebración del calendario bíblico, que es la primera celebración de primavera, y me refiero a la celebración de Pesaj. Y al final de nuestro servicio vamos a estar haciendo una remembranza de cómo ese cordero sacrificado representa a nuestro Mesías Yeshua. Amén. Y bueno, vamos a grabar esta enseñanza para las personas que siguen este canal en YouTube llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, y transmitiendo aquí desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y pues les damos una bienvenida junto con todos los hermanos que nos acompañan hoy aquí de manera presencial. Y el día de hoy nos da mucho gusto en este Shabbat continuar con la serie que ya hemos venido compartiendo desde hace algunas semanas, y me refiero pues a la serie que le hemos puesto como título Descubre las raíces de tu fe y tu herencia espiritual, y que esperamos, bueno, a nosotros nos ayude a repasar y sobre todo a reafirmar ese conocimiento de que la fe en nuestro Mesías Yeshua proviene mucho más atrás del Nuevo Testamento. Sin embargo, conectamos con las raíces más anteriores de nuestra fe, que están pues en la fe del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, como lo conocimos por muchos años, el Tanaj, que es donde aparece pues la Biblia hebrea, y de ahí viene toda la fe que hasta el día de hoy tenemos. Amén. Y rápidamente, bueno, el día de hoy vamos a compartir este tema que traigo para ustedes. Es el sexto tema ya de esta serie, y le hemos llamado precisamente la elección de Jacob, mejor conocido como Jacob, y la rivalidad entre hermanos. Y bueno, pues en la familia, digo, ¿cuántos de ustedes crecieron con hermanos o hermanas? Levanten la mano. Bien. Algunos, bueno, el día de hoy que se encargan pocos hijos, en muchas familias hay hijos únicos nada más, que no comparten con nadie, ¿verdad? Los padres. Y bueno, sabemos que tener hermanos es una bendición, pero también en algún momento se vuelve un problema porque hay celos, hay competencias, uno quiere destacar sobre el otro, quién es el preferido de papá, de mamá. Y bueno, también algunos hasta el final de en la vida adulta, ¿no? Cuando los padres faltan, algunos también tienen rivalidad por las herencias. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de estos dos hermanos en la escritura, Jacob y Esaú, Jacob y Esaú, y vamos a ver cómo ellos tuvieron una rivalidad desde aquella época hasta el día de hoy. ¿Sabían ustedes? Y bueno, a las personas que no vieron la enseñanza pasada, que también pues les recomendamos, en nuestro canal ya está disponible, en donde hablamos de Isaac y la figura del Mashiach, del Mesías. Hicimos una comparación y vimos cómo este personaje, Isaac, el segundo patriarca de Israel, tiene una correspondencia casi perfecta con nuestro Mesías. Mucho de lo que él vivió, de lo que él hizo, tiene una figura de cumplimiento profético en el Mesías Yeshua. Y esta enseñanza, bueno, para los que no la vieron, ojalá y tengan tiempo de repasarla, porque nos conecta con uno más de los patriarcas. En esta serie, en los últimos temas, hemos hablado de Abraham, de Isaac, y hoy vamos a hablar de Jacob. Y rápidamente, para entrar en el tema, y les pido pues que pongamos toda nuestra atención, voy a tratar de hacerlo rápido, porque muchas de estas historias son conocidas, pero quizás hoy con esta perspectiva vamos a entender, enfocar más la conexión que hay entre estos personajes y la fe que usted y yo tenemos actualmente. Y bueno, vamos a hablar de Isaac, que es el nombre hebreo de Isaac, y cómo él transfiere la promesa que recibió a su vez de su padre Abraham a uno de sus dos hijos. Porque antes de morir, Isaac, ya viejo, él debería de transferir la promesa que recibió de su padre Abraham a uno de sus descendientes. El problema fue que, a diferencia de Abraham, que tuvo dos hijos, sabemos, Ismael e Isaac,
aunque no eran de la misma madre. Isaac era el hijo único de Sara y de Abraham, que fue el hijo de la promesa. Pero en el caso de Isaac, él tuvo hijos gemelos. Y sabemos que la escritura dice que el primero en nacer le llamaron Esab, su nombre en hebreo, Esaú, y que significa el apto para. O sea, significa que él era la persona más capaz, la que sin duda, por ser el primogénito, aparentaba ser el más hábil, el más capaz, el más competente. Y el segundo hijo, el otro gemelo, le llamaron Jacob. ¿Y sabe qué significa el nombre de Jacob? El que se sujeta del pie. Porque cuando estaban en el vientre de la madre embarazada y cuando salieron, Jacob traía agarrado del pie a su hermano. Fíjense, desde el vientre, ¿no? Ya venían trenzados estos chamacos. Entonces, esta es la historia de estos dos bebés a quienes el Señor les dio, pues, a Rebeca y a Isaac. Y sabemos que también Rebeca, al igual que Sara, no podía tener hijos. Todos ellos fueron hijos concedidos como una promesa de fe, de una forma milagrosa, en un tiempo donde no poder tener hijos a una mujer era prácticamente imposible. Si el día de hoy que hay tanta ciencia, hay madres que no pueden tener hijos, o hay mujeres que no pueden tener hijos. Entonces, fue el caso de Rebeca. Entonces, tienen a los dos gemelos, Esab y Jacob. El primero, el primogénito, era Esaú. Ahora, en aquel tiempo donde las herencias eran importantes y la herencia, según la costumbre de los pueblos orientales, era para el hijo mayor, el primogénito, y debido a que Esab, que es el nombre hebreo de Esaú, nació primero, pues era el primogénito el que iba a heredar todo. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿a cuál de los dos hijos transferiría Isaac las provisiones del pacto abrámico, lo que él había recibido en la promesa de su padre Abraham, y la simiente santa que él representaba, que tenía ese potencial en él y ahora en uno de sus descendientes? Por la vía natural, el heredero debería de ser lógicamente Esab, el primogénito. Sin embargo, el Eterno a veces sale con sorpresas y él decidió hacer cambios de planes. A veces así son los planes del Señor. Uno los tiene ya supuestamente bajo una lógica y al final el Señor tiene planes distintos para abrirse camino a los propósitos que Él ya tiene. Y esto lo vamos a aprender en esta historia. Puse una foto donde se ven ya grandes. Esab se convirtió en un cazador, en un hábil cazador, instruido por su padre, desde luego, era el mayor. A él le centró su esfuerzo porque fuera un hombre fuerte, hábil en la caza. Y en el caso de Jacob, su hermano, fue más apegado a su mamá. Por eso lo vemos ahí haciendo tareas quizás más de hogar. Y su hermano pues ensayando con el arco para convertirse en un cazador como lo fue. Ahora, estos niños crecieron desde luego y pues se convirtieron en la descendencia de Jac, su padre. Y después de que Jac oró por su esposa Ribca, porque ella no podía tener hijos, según nos lo relata Génesis 25-21, se halló que había concebido gemelos, y el pasaje dice de la manera siguiente: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca. Ese es el nombre hebreo de Rebeca, Ribca, hija de Betuel arameo de Panaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Ribca, su mujer. Entonces, ya sabemos que Rebeca le fue elegida por su padre, mandó a su criado para ir a traerla desde allá, de la tierra de la familia de ella, de su madre. Y bueno, pues fue la esposa de Isaac, que ya a los 40 años se convirtió en papá, ahora de gemelos, por intervención divina. Y estos gemelos, dice la escritura, que venían luchando como hermanos desde el vientre de su madre. Luchaban desde el vientre, dice Génesis 25-22 al 23. Y le respondió a Adonai: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
y el mayor servirá al menor. O sea que esto ya estaba predestinado por el Señor. Iba a haber cambios de planes. Normalmente en aquel tiempo el hijo mayor era el más fuerte, el heredero, el primogénito, y aquí había cambios de planes. Cada uno representaría un pueblo, pero aquí el mayor serviría al menor. Y eso fue lo que se cumplió. Esta es una elección soberana. Aquí fue el Señor el que intervino para hacer esta elección. Y aunque Adonai amaba también a Esau y tenía planes para él, puesto que era hijo también de Isaac, la simiente santa no vendría por medio de él, sino por medio de su hermano menor, Jacob. Y en Malaquías 3, del 1 al 2, hay una frase donde dice, el Señor dice, a Jacob amé, pero a Esau aborrecí. Ahora, esto no significa que el Eterno le haya tenido mala disposición a Esau, como para decirlo aborreció. Acuérdense que en el lenguaje hebreo, a veces el exagerar términos es solamente con el propósito de enfatizarlos, no es que lo aborrecía, sino que más bien prefirió a Jacob, lo eligió antes que a Esau. ¿Y con qué propósito eligió a Jacob? Bueno, para desarrollar su plan de redención, que era parte del contenido del pacto abrámico del abuelo de ellos, que ahora estaba en Isaac, la promesa, pero Isaac antes de morir tenía que transmitirla a uno de sus dos hijos, y el Señor eligió a Jacob. Miren, ahí los vemos más grandecitos. Obviamente el de pelo rojo, ¿verdad? Esau también se relaciona con el nombre rojo, porque se dice que era de cabello rojizo. Y Jacob pues era lampiño, ¿verdad? Dicen, eran gemelos, pero bueno, había diferencias entre ellos. Y era el menor, quizás de aspecto más delicado, Esau más tosco. Pero bueno, así eran los dos hijos de Ribca y de Isaac. Ahora, ¿cómo fue que esa profecía de que el mayor serviría al menor se logró al final cumplir? Bueno, sabemos la historia. Porque para que la justicia de Dios no fuese violada, o sea, no tenía que hacer un cambio donde se rompiera la ley, ¿verdad? De la primogenitura. Algo tenía que pasar para que legalmente el mayor le diera el derecho al menor. Y esto llegó de una manera algo extraña. Porque aunque Esau debería traspasar su derecho de primogenitura a su hermano, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, aquí es donde viene el relato bíblico. Era costumbre para la época que se cocinara un guiso rojo. Imagínense un guiso rojo, hoy sería que un chile colorado, un estofado de puerco, ¿no? Hacen en las fiestas, es el clásico, ¿no? Guisado que se hace. Bueno, en aquel tiempo era un guisado rojo. Cuando llegaba la hora de recibir la bendición de la primogenitura, o sea, el primogénito debería recibir la bendición del padre y se hacía una fiesta con un guisado rojo. Y pues, ¿quién era el cocinero? ¿Quién era el que creció más apegado a la mamá y sabía hacer esto? Pues Jacob. Esaú él era el hombre de que salía a cazar, ¿verdad? Y Jacob estaba con mamá haciendo la comida. Y en ese momento fue Jacob quien preparó un rico potaje de lentejas. Y cuando Esaú llegó cansado del campo, de haber estado por allá persiguiendo las presas, se encuentra con el guiso rojo, de haber tenido buen sazón, que de lejos lo olió y dijo, ¡ay, qué rico huele! ¡Qué rico platillo! Y finalmente cuando le pide a su hermano, ¿verdad? Que le comparta, dice, no, eso es mío, dame, ándale. Y le dice, bueno, ¿y qué tal si te lo cambio por tu derecho de primogenitura? Y en una de esas veces que la gente, sin pensarlo, toma decisiones a la ligera. Por eso se dice que Esau era un hombre más terrenal, su propósito no alcanzaba a mirar más allá de los privilegios de ser un primogénito. Y no solo por la herencia terrenal, sino por lo espiritual que había detrás de eso. Y dice que le dijo, está bien, te lo cambio, al fin de cuentas, ¿para qué me sirve a mí ser el primogénito? Lo despreció y le traspasó de palabra el derecho de ser primogénito a su hermano Jacob por un plato de lentejas, hágame favor. Yo creo que fue el plato de lentejas más caro de la historia, porque vaya que si le costó y le ha costado hasta el día de hoy. O sea, no supo lo que hizo, pero bueno, era tal vez impulsivo, no reflexionó, y obviamente Jacob, que era más listo, más sensato,
pues aprovechó pues la imprudencia de su hermano y le traspasa la primogenitura. Ahí lo vemos, miren. Por un plato de lentejas fue todo el trato, el derecho de la primogenitura. Ahora, detrás de todo esto también estaba mamá, porque en aquel tiempo, siendo que Ribca era mucho más joven, quizás 20 años o más, que Jacob, pues, que Isaac, pues ya Isaac era viejo y su madre todavía estaba fuerte, y cuando Jacob, bajo la dirección de su mamá, después de haber recibido de palabra la primogenitura, ahora faltaba que su padre le diera la bendición, porque ya el acuerdo lo había hecho con su hermano, ya le había transferido el derecho por el plato de lentejas, pero todavía faltaba que el padre lo confirmara con su bendición. Y es ahí donde Ribca y Jacob hacen un plan. Fíjense, la mujer le dice, mira, vamos a hacer esto, vamos a preparar un rico guisado para tu papá, porque él ya sabe que es el tiempo de que les va a bendecir antes de morir, y vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos la historia, ¿no? Lo viste con pieles de animal, porque pues él era lampiño, ¿verdad? Ni bigote ni barba tal vez, y su hermano era muy velludo. Entonces lo disfraza para que pueda acercarse, y además le pone ropas de su hermano Esab, porque aunque Isaac ya era corto de vista, estaba quedando ciego, pero el olfato lo tenía. Y es ahí donde pues se acerca simulando ser su hermano Esaú y le hace una rica comida para que el padre lo bendijera y le transfiriera la promesa del pacto abrámico. Eso está en Génesis 27. Y aunque alguien dirá que el medio es muy cuestionable, porque alguien dirá, oye, pues la esposa y el hijo engañaron al pobre de Isaac. Ustedes tal vez lo vean de esa manera, pero vea, hay algo muy importante, tanto Jacob como Ribca estaban actuando sobre la palabra dada por Adonai desde el principio. Porque antes de que esto pasara, ya el Señor había dicho a Ribca, 2 naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Eso ya estaba escrito. O sea, de esas veces que el Señor ya lo tiene establecido y de alguna manera va a ocurrir. Entonces, sobre la legalidad de esa palabra que Dios le había dado a la misma Ribca, Rebeca, de que pues el hijo mayor iba a despreciar la primogenitura, ya la había vendido, pues solo faltaba la bendición del padre, y de esta manera lo hicieron. Entonces sabemos la historia, que Isaac dice, olió, ¿verdad? El olor del campo del Señor, dice, está sobre mi hijo Esab, y lo acercó a él y luego lo toca. Él no crea que lo hizo tan rápido, lo comprobó, dijo, a ver si son las manos velludas de mi hijo, tú eres. Y bueno, pues ahí él lo confunde, y ahí es donde llega el momento de darle la bendición. Ahora vean, algunos se preguntarán, porque también el nombre de Jacob, algunos lo relacionan con esta acción aparentemente fraudulenta, tramposa, para relacionar su nombre con la traducción de el usurpador. Por eso aquí yo pongo Jacob, usurpador, porque algunos así lo ven, que engañó a su padre, engañó a su hermano, fue el tramposo. Bueno, en todo caso, Jacob, creo yo que él no usurpó la primogenitura, como algunos dirían, el propio Esab después, él mismo se sintió engañado, dijo, me engañaste, hermano, eres un ladrón. No, pues tú te dejaste, hermano, ¿verdad? Él no aceptó su responsabilidad. Y aunque no usó el mejor medio para lograrlo, sabemos que Jacob estaba actuando en defensa de una herencia que él quería y que por derecho del Señor le pertenecía. Y no solo desde el punto de la vista de la promesa, sino también en base a la justicia. Él hizo un trato con su hermano. Nadie lo forzó. El hermano lo aceptó, la madre le ayuda a conseguir la bendición del padre, de manera entonces que para mí pues no era un suplantador como así Esab, ¿verdad? Lo hizo ver después, sino él era el legítimo heredero de una promesa que tenía que cumplirse, y él fue el que la buscó. O sea, él persistió en lograrlo, a diferencia del hermano que la despreció, pues el que busca halla, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, él estuvo dispuesto a defenderla y lograrla para dar cumplimiento a la Escritura.
¿Y qué pasó luego con Esab? Bueno, pues ya después que él se da cuenta de que su padre bendijo a su hermano menor y que era ahora el que por derecho tenía la promesa de la primogenitura, lo reconoce y se da cuenta el alto costo de lo que él había pues casi regalado, había despreciado, lo había vendido y se arrepiente, pero ya no se puede hacer nada. Él debería ahora permanecer sumiso a su hermano menor hasta que él llegara el momento cuando el Señor, Adonai mismo, lo fortaleciera lo suficiente para vivir sin depender de su hermano Jacob. Porque no era solamente que le vendiera el derecho y él tuviera los privilegios, sino que él debería de estar sometido a su hermano ahora menor. O sea, conllevaba muchas cosas. Pero bueno, ahora se da cuenta, pero demasiado tarde. Y es ahí donde también Isaac bendice a su hermano, a su hijo Esab, perdón, le da una bendición, pero una bendición mucho menor a la que ya le había dado a Jacob. Y fíjense lo que le dice en Génesis 27, 39 al 40 a Esab. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, fíjense, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. O sea, algún día te vas a poder independizar, pero mientras tu hermano te va a someter, o sea, va a ser mayor que tú, lo vas a tener que servir, ni modo. Si vas a lograr algo, pero por tu propia espada. Vas a tener bendición, sí, pero tu hermano se llevó la mejor parte. Y vaya que él lloró, pero ya no quedaba otra. Ya la bendición de primogenitura ya la había entregado Isaac a su hijo Jacob. Ahora, a partir de eso, inicia lo que es el tema de esta enseñanza, la rivalidad entre hermanos. Y aunque la Escritura nos informa que cuando su padre le confirma a Esab que Jacob será el heredero y que él tendrá que vivir sumiso o dependiente a él hasta que madure lo suficiente o se independice y se fortalezca para establecer su propia cuenta, o sea, ser independiente, pero de aquí entonces Esab fue creando un profundo odio y resentimiento que se apoderó de él y esto lo fue anidando en su corazón. Y vaya que cuando hay resentimiento y esto no se resuelve, pasa a ser un odio, una raíz de amargura. Y vea, la gente llega al punto de querer vengarse y destruir al otro. Usted sabe que el resentimiento es destructivo y mayormente en las relaciones familiares. Y eso fue lo que le pasó. Dejó anidar en su corazón todo su coraje, su amargura, porque ahora tenía que vivir sumiso y dependiente a su hermano menor. Y ahí empieza la rivalidad. Ahora, ¿hasta dónde trascendió esto? Vean, porque la rivalidad continuó. Tanto Esab como sus descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Esab? Los árabes. Todavía continúan viviendo esta maldición generacional que se inició con Esab debido a la pérdida de la primogenitura. ¿A qué maldición me refiero? A la amargura, el resentimiento, el odio hacia sus hermanos, que en este caso es el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Y todo porque seguían lamentándose que perdieron la oportunidad por un plato de guisado. Pero ese plato de guisado incluía, entre otras cosas, el derecho a todas las bendiciones contenidas en el pacto abrámico. Por eso digo, Esab no supo ni lo que vendió. Añadiendo lo adicional de representar con ese derecho y perpetuar el nombre de su padre durante toda la historia. O sea, al convertirse Jacob en el hijo primogénito, él iba a ser el representante de Abraham y de Isaac. Ya Esab pasaba un segundo término. Por eso es que él al final comprendió lo que había hecho, pero se llenó de amargura y de odio que ha transmitido, vean, hasta el día de hoy, a los pueblos árabes en contra del pueblo de Israel. Porque esa rivalidad continúa. Hoy en día, fíjense bien, la única razón que podría explicar el odio y el resentimiento del pueblo árabe en contra de Israel, ahí están Esab y Jacob representados el día de hoy, y su ambición
de tomar para sí, o sea, recuperar según ellos la herencia que les pertenecía, pues no es otra más que a través del medio del resentimiento que vino por Esaú, lo que sigue impulsando a los árabes el día de hoy que quieren acabar con Israel para recuperar según ellos el derecho que tenían al principio. Pero lo que no consideran es que legalmente Jacob lo consiguió y además por designación, por elección divina. Entonces, esto se ha convertido en una verdadera maldición que todavía opera en el corazón de los países árabes, muchos de los cuales dependen hoy todavía de Israel. ¿Sabía usted que Israel, aunque es un territorio más pequeño, pero en Israel hay más progreso que en muchos de los países árabes? Ahora con esto del conflicto de Palestina con Hamás, ¿sabía usted que la electricidad, una parte de la electricidad que suplía Hamás, ¿de dónde venía? De Israel. ¿El agua de dónde venía? De Israel. ¿En dónde iban y conseguían trabajo? En Israel. Es más, ahora que están en guerra, Israel es el que apoya con camiones de comida. Hasta hace poco que ya se enojaron y no saben que ya no les vamos a dar nada, pues tienen secuestrado a nuestra gente y nosotros los estamos apoyando, pues no. O sea, hasta el día de hoy todavía, algunos de esos países árabes siguen dependiendo de Israel. Y es aquí donde veo que dice que la maldición continúa. Porque hoy en día tenemos casi, fíjese, 1 millón de árabes, me puse a investigar, que dependen directamente de Israel económicamente para sostener sus familias. Y a pesar de que ellos recibieron más tierra que Israel y que tienen riquezas naturales, y de hecho donde hay petróleo y gas natural les pertenece a ellos. Sí, hay países árabes que son ricos, pero son los menos. Y comparados con Israel, pues que tiene tecnología, que tiene programas sociales, médicos, educativos, que se destaca, los países árabes siguen viviendo muchos de ellos en miseria. ¿Y todo a causa de qué? Pues del odio, del resentimiento, que por generaciones fueron heredando. Entonces, aquí entendemos que cuando hay resentimiento y odio, no hay prosperidad, no hay bendición. Y vaya que estos pueblos así han vivido por siglos, desde aquel tiempo de Esab, que le agarró odio a su hermano Jacob, hasta el día de hoy. Y es un odio donde hasta el día de hoy los países árabes no buscan convivir con Israel. En sus propias constituciones tienen establecido, buscamos el exterminio, la destrucción de los judíos. Ellos no dicen, vamos a convivir, o sea, respetarnos, ayudarnos, tú lo tuyo y yo lo mío. No, ellos dicen, te vamos a acabar, te vamos a exterminar, y no han podido. Y sabemos por qué. Porque los descendientes de Jacob, al pueblo de Israel, pues son los elegidos del Todopoderoso. Entonces, esto continúa hasta el día de hoy, hermano. Y fíjense, pues voy poniendo fotos ahí de las cuales podemos encontrar mucho, ¿no? De los pueblos árabes, cómo viven en condiciones precarias debido pues a su liderazgo, los yihadistas, esta gente que busca el terrorismo, el lograr apoderarse, ¿verdad?, el poder político, económico, a costa del propio pueblo. Por ejemplo, hace poco veían las noticias, porque mucha gente que no escucha esto o ve noticias contrarias a Israel dirán, oigan, Israel, pues qué bárbaro. Aparte de bombardear, ya prohibieron que entraran camiones con ayuda humanitaria. Pero ¿sabe esos camiones cuál era el destino de esos camiones de comida? Los líderes de Hamás se lo quedan y se lo venden al pueblo. O sea, los países que ayudan a Hamás les dan gratis esos camiones de comida, incluyendo Israel. Y los jefes políticos, los terroristas, se lo quedan. Y ahorita que ya no dejaron pasar la ayuda humanitaria, estaban vendiendo en más de $100 un costalito de maíz a su propia gente. Y todo ese apoyo que por años les dan de mucho dinero, tiene a los políticos de Hamás viviendo en el extranjero con toda la opulencia y al pueblo muerto de hambre. Pero así es esta situación.
Hasta que los descendientes de Esab no rompan esa maldición generacional que les viene de sus antepasados y que continúa siendo transmitida de padres a hijos, porque los vemos en la escuela. Ahí en Gaza, usted va a la escuela desde el kinder y a los niños, ¿qué les enseña? A odiar a los judíos. Y les infunden el odio, ¿verdad? Desde chiquitos los visten como guerrilleros y les enseñan, cuando tú crezcas, tienes que matar a los judíos. Y eso es lo que les infunden. Mientras lo sigan haciendo, no estarán en condiciones de ocupar su lugar en la historia, como lo estableció Adonai mismo, y tendrán que vivir bajo el yugo que mencionara Jac cuando bendijo a Esab. Entonces, esa bendición de que tú vas ahí bajo el yugo de tu hermano, ahí está, se sigue cumpliendo, pero no porque el Señor sea malo, sino porque ellos mismos se lo han buscado debido al odio que tienen, que no los ha hecho progresar. Viven así, con el rencor, el odio y bajo la miseria. Ahora, aquí pongo algo importante. Bueno, el Mesías, pues sería la única esperanza de estos pueblos. Solo por medio del Mesías esa maldición podría ser revocada y los países árabes podrían gozar de todo el potencial profético que también les toca por ser descendientes de Abraham. O sea, también ellos tienen derecho a la bendición, pero no la han querido o la han obstruido precisamente por su odio y su rencor. Mientras rehúsan al Mesías, no podrán echarse el yugo de sobre su cerviz, porque es el Mesías de Israel el único que puede quitar la maldición que viene por la vía de Ismael, la maldición de Ismael, acuérdese, y de Esab, los dos personajes antepasados de los árabes que siguen con el odio sin causa y por un resentimiento sin fundamento. Y vea, hoy en día cómo está Gaza, todo destruido. Y todo eso les trae como consecuencia del odio que arrastran desde tanto tiempo. Ahora, volviendo a la historia del relato bíblico, ¿qué pasó después de que Esab le agarra odio a Jacob? Su madre, temiendo que haya una tragedia, que Esab mate a Jacob por su odio, lo prepara para irse, lo exilia y lo manda con su familia, con su hermano Labán. Debido a las amenazas que su hermano había hecho, avisado por su madre, Jacob tomó el largo camino del exilio a fin de refugiarse por algún tiempo mientras se apaciguara la ira de Esab y se va a Harán, donde residían los parientes de su mamá, el hermano, de hecho el tío, y era familia de Abraham también. Entonces llega ya Labán, su tío, le da la bienvenida y lo recibe, ¿no? Y vive por algún tiempo con ellos. Ahora, los sirios del día de hoy provienen de Labán. Los pueblos que están en Medio Oriente, todos están emparentados, pero entre ellos no se quieren. Así es esto. Es un pleito de familia, todo esto del conflicto en Oriente Medio, que está ahorita todavía ahí, pero bien tremendo. Es un pleito de familia, hermanos. Por malas decisiones, ya lo vimos desde Sara y todo esto ahora de Esab, que regala su primogenitura. O sea, son situaciones familiares de fondo que arrastran hoy a pueblos enteros en el mundo. Ahora, cuando él llega, vean, hace un convenio de trabajo con su tío Labán. Haciendo su sobrino, le dice, pues ocúpame. Él tenía obviamente ganado, le ayuda, pero él trabajó por 7 años para hacerse parte de la familia y quedarse con una de las 2 hijas de Labán. Entonces, ya al quedar entre sus tiendas, Labán, en un gesto de la más alta consideración familiar, no acepta el trabajo de Jacob de balde, porque le pudo haber dicho, pues trabaja gratis para mí, aquí te doy comida y techo y sin sueldo. Así que le pide que él señale cuál va a ser su salario. Y ahí es ahí donde Jacob aprovecha, ¿verdad? Él pensó, dice, a lo mejor me va a pedir unas ovejas del rebaño, un porcentaje. Y no, pues le echó el ojo a la hija más joven, ¿no? Y él le solicita casarse con la hija más joven a cambio de 7 años de trabajo. Se enamoró de ella, ¿no? A cambio del servicio de 7 años recibiría como salario a la hija más joven de Labán como esposa. ¿Cómo la ven? 7 años de trabajo,
¿Cuánto costará hoy trabajar por una boda y por hacerse de un buen matrimonio? ¿Sí valdrá 7 años de trabajo hoy para un joven para casarse? Porque esto le costó a Jacob 7 años de trabajo por una esposa. ¿Vean? Alguien dirá, es mucho, ¿eh? Bueno, pues sí la valoraba bastante. Ahora, pero ¿qué pasó? A la mera hora, cuando cumple los 7 años y va y ahí cobra, le hacen toda una fiesta al estilo oriental. Y sin embargo, ya cuando todo está listo, se prepara toda la novia con un velo y ándele, que Labán lo engaña. Y en lugar de darle a la esposa que él quería por los 7 años, porque él ya estaba pues enamorado, ansioso porque llegara la boda y ya tener a su esposa. Sin embargo, para sorpresa de Jacob, al amanecer, al quedarse ya con la que se suponía que era su esposa, nada, que era la hermana Lea, la mayor, había pasado toda la noche con la hermana mayor y pues ya, ¿qué hacía? Pues ni modo de devolverla, ¿no? A lo mejor sí lo quiso hacer, pero ya no había devolución. Y fíjense, al día siguiente va y le reclama al suegro. ¿Qué dice Génesis 29-25? ¿Qué es esto que me has hecho? Le dice. ¿No te he servido por Rachel por 7 años? ¿Por qué pues me has engañado? Entonces Labán, con la astucia, era astuto, del que sabe cuánto pesa el amor, logró hacer un nuevo contrato con él. Le dice, bueno, pues ahora otros 7 años por Raquel. ¿Cómo ves? Otros 7 años sin salario. Usted se quedaría así con un patrón que luego le engaña y luego otros 7, no, ya. Pero era tal el amor que le tenía, que dice ahí la escritura, Génesis 29. Pues no es costumbre, vean, ahí la explicación de por qué el engaño. Lo que le dice Labán, pues no es costumbre, explica Labán, que la menor contraiga nupcias primero que la mayor en las tierras de Aram. O sea, no te podía dar la hija menor porque, y luego la mayor se me queda, ¿o qué? Tiene que salir primero. Así es de que si quieres la más chica, otros 7 años más y te llevas a las 2. Le dio 2 por 1, bueno. Híjole, pues bueno, otros 7 años, imagínense lo que tuvo, lo que le costó para llegar finalmente a quedarse con la esposa que él quería. Ahora, después de esos 14 años, obviamente tiene hijos con Lea. Raquel era estéril. Y en un ratito, en un poco tiempo, se hizo de varios hijos. Así pues, en un tiempo, Jacob ya tenía 11 hijos en total y 2 hijos primogénitos. Porque sabemos que como tenía 2 esposas, ¿quién era el primogénito de Lea? El primer hijo, Rubén. ¿Y cuál fue el primogénito de Raquel? José. Entonces tenía 2 primogénitos. Entonces, llegando el tiempo para que Jacob ya terminó su contrato de 14 años y todavía sirvió otros 7 por repartirse el ganado, porque le dijo, no te quiero mandar con pura familia, también me ayudaste a enriquecerme, porque dice la escritura que mientras Jacob estuvo con Labán, el Señor los prosperó, se hizo de gran ganado, y al final también se desquita, cuando le hacen el trato de los corderos, ¿verdad? Los manchados y los no manchados, ¿cuál eliges? Bueno, y él, ya Jacob, que ya tenía cierta experiencia, cuando las ovejas parían, les ponía ahí una ramita, hacía ahí un truco para que nacieran con las manchas y pues quedarse con la mayoría. Entonces al final se repartieron las ganancias del ganado y pues sale de la tierra de su suegro con 11 hijos, con 2 esposas, con ganado y dispuesto a regresar a la tierra prometida, aunque luego de varias controversias con Labán, porque al final se hicieron de discusión, a tal grado incluso que va y lo persigue porque se lleva a sus dioses, aunque no fue Jacob, sino su esposa Raquel. Entonces, él tenía que regresar a la tierra de sus padres y ya regresa con mucha prosperidad, no sin antes haber controversias con su suegro, pero regresa con familia y con riquezas. Ahora, ¿cuál era el problema ahora al regreso? La amenaza de que allá estaba Esaú, su hermano.
quien había jurado matarlo. Luego de que su padre muriera, él dijo, te voy a matar. Y ya Isaac ya había muerto. Entonces él dijo, y capaz de que regreso y este se venga de mí. Entonces la pregunta es, ¿habrá olvidado aquel odio antiguo que le cambió el semblante en contra de su hermano, a quien llegó a ver como enemigo? Entonces, pensando que algo le podía pasar todavía producto del resentimiento de su hermano, Jacob se hizo de una estrategia, regresó y dividió a su familia por grupos. Y por cierto, puso a los hijos, bueno, al hijo de Raquel, la esposa que más quería, atrás, y mandó a los hijos mayores por delante en grupo. Ahí dice, si llega Esab a querernos hacer algo, pues todo el mundo córrele y pues no nos va a agarrar a todos juntos. Y también le mandó algunos rebaños de ovejas como regalo para apaciguar su amargura. Dijo, a ver si vale, ¿verdad? Si me cuenta. Y bueno, sabemos la historia, ¿no? Que antes de llegar a donde estaba Esab, su hermano, hubo un momento de prueba. Cuando el día había declinado, cruzaron el arroyo y penetró ya en la tierra santa, y la noche había llegado, y la hora de vérselas con su hermano lo aguardaba al amanecer. Todos se durmieron y Jacob quedó solo bajo el cielo estrellado de una tierra que le había sido dada en herencia. O sea, él estaba rezando a su tierra. Y la pregunta, ¿qué otra cosa mejor que pasar la noche orando al Señor, que le había hablado y le había dicho que regresara? Y pues tuvo que decir, Señor, pues estoy de regreso cumpliendo lo que tú me dices, pero protégeme de mi hermano. Porque qué tal si este no olvida lo que le hice y hace algo contra mí. Entonces ahí venía el momento de la prueba. Una noche de oración antes de verse con su hermano. Y fue ahí donde recibió a un visitante desconocido. Y aquí esta historia va a ponerse buena. Porque mientras él oraba, en la noche, con esa carga, con esa lucha por librar su vida, salvar a su familia de la venganza de su hermano, entre las sombras se acerca un extraño personaje. Quizás él pensó al principio que era Esab, su hermano, que venía a emboscarlo. Pero ya cuando Jacob lo puede distinguir, él se da cuenta que no es un ser común y corriente, sino que era un ángel, ¿verdad? Y hasta el final, Jacob reconoce que se trataba del ángel del Señor que venía para hablar con él. Porque era un momento de prueba, de transición. ¿Y por qué apareció el ángel? Como respuesta a su petición de protección. Él decía, no voy a entrar a la tierra y enfrentarme con mi hermano en las condiciones en que se quedó nuestra relación, si no puedo garantizar que el Dios Todopoderoso me va a proteger. Y ahí mandó el Señor a su ángel. Y vea lo que pasó. La historia dice, bueno, oportunidades como estas de estar ante el ángel del Señor, Jacob no las dejó pasar, así que con toda su fuerza se aferra a las ropas del mensajero divino y le asegura que no lo va a soltar hasta que lo bendiga. Entonces le dijo, si ya estás aquí, me das la bendición. Y porque esa la bendición representaba la protección, representaba todo. No cree que nada más hay bendiciones, Dios te bendiga. No era, si tú me bendices, con eso yo garantizo que mi familia, mi futuro va a estar seguro. Y cuando ya rayaba el alba, porque dice que lucharon, porque el ángel no lo quería bendecir y él se aferraba y lo sujetaba, y el ángel lo empujaba y él se aferraba y se aferraba. Ya cuando iba a amanecer, la voz de Adonai rompió en los aires con la bendición suprema. Pero antes de darle la bendición le dice, ¿cómo te llamas? Y desde lo más profundo de su ser, él le responde, le dijo, me llamo Jacob. ¿Por qué era importante que le preguntara el nombre? ¿Ustedes saben? Porque esa fue la condición. O sea, ya cuando lo vio aferrado y no lo dejaba ir, le dijo, bueno, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Jacob. El propósito de la pregunta, ¿ves? El Eterno no hará ninguna cosa en nuestras vidas hasta que lleguemos a un punto donde estemos totalmente convencidos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y que para los planes proféticos de Adonai dependemos absolutamente de lo que Él y solo Él es capaz de hacer por nosotros. O sea, preguntarle el nombre era para confirmar
si él estaba todavía confiando en él, como en su momento lo hizo, o estaba dependiendo totalmente del Señor. Por eso es que le dice, descúbreme tu nombre. Y él le dice, yo soy Jacob, que ya dijimos, algunos lo han traducido como suplantador, el que venía agarrado de su hermano, del pie de su hermano. Y ahí es el propósito, para él confirmar que estaba dispuesto a depender del Señor. Ese era el propósito de la pregunta. Y es ahí donde él le responde, soy Jacob. Una vez que el patriarca confesó su nombre, con la confesión salió también de su propia vida y su autosuficiencia, sus intereses personales y sus recursos humanos, quedando así el camino preparado para recibir la suficiencia que viene de Adonai, los intereses de Adonai y los recursos de Adonai. Eso era. O sea, él ya estaba preparado para dejarse guiar, para depender del Señor en todo sentido. Entonces ahí Jacob dejó de ser el mismo y Adonai lo llamó de nuevo y le dio un nombre compatible con la tarea que le sería encomendada. El cambio de nombre tenía un propósito. O sea, ya no vas a ser el mismo que te fuiste de aquí huyendo por tramposo. Ya no vas a ser el mismo que te fuiste de aquí con las ambiciones o de haber hecho trampa ya a tu suegro, que él también te hizo trampa a ti. O sea, no vas a ser el mismo que dependías de tus propias artilugios, ¿verdad? Sino ahora vas a tener que depender de mí. Ese fue la condición del ángel. Y bueno, es ahí donde le da el nuevo nombre, que ya sabemos cuál es. Una vez aceptada la identidad personal, el ángel de Adonai le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y a partir de este momento no serás más el que tiene que estar agarrando a tu hermano del talón, sino vas a ser Israel, un príncipe del Señor. ¿Verdad? El que se junta con Adonai, el que se agarra ahora de Adonai para vencer. Ya no tienes que agarrarte de tu hermano, tienes que agarrarte de mí. Esa fue la invitación que el ángel le hizo. Y vea, hay algo interesante aquí, y se lo voy a explicar. Porque si no entendemos el hebreo, no vamos a entender el cambio radical que recibió con el cambio del nombre. ¿Qué significa el nombre de Israel? El nombre Israel, que ahí lo pongo entre paréntesis en hebreo, nos viene de la combinación de dos términos hebreos. Escuche bien. El primero, de solo dos letras, que es la palabra el, que ahí viene en hebreo, y que indica la presencia del nombre de Adonai. Uno de los nombres más antiguos de Dios en el antiguo Oriente era conocido como Él. Y la otra parte, el otro nombre con el cual termina, bueno, era el final porque es Israel. Él, la parte final de Israel, es el nombre del Señor. Él significa el Señor, el nombre de Dios. Y la primera parte, Isra, viene de la palabra Izar en hebreo, que a su vez viene de la raíz Sará, ahí lo pongo en hebreo, que significa prevalecer o perseverar. Entonces, al combinar la palabra prevalecer y perseverar con el nombre de Dios, entonces en Israel, al final, ¿qué significa Israel? Uno que se apega a Adonai, uno que persiste luchando con el Señor, uno que persevera junto al Señor. Eso significa Israel. Entonces, Jacob, su nombre era, tú estás agarrado de tu hermano, ahora ya no te vas a agarrar de él. Ahora te vas a agarrar de mí, vas a prevalecer en mí. Eso significa Israel. El que persevera en Dios. ¿Se fija? ¿Sabía usted esto? Bueno, si no lo sabe o no lo sabía, ya lo aprendió. Ahora hay algo más, mire. La bendición. ¿Cuál es la bendición que se transmite con el cambio de nombre? Jacob luchó por la bendición y fue bendecido cuando se le cambia el nombre por el ángel. Pero ¿cuáles son las implicaciones que tiene dicho cambio
para elevarlo al nivel de la más grande bendición que Jacob podría haber recibido aquella noche. O sea, esa lucha de toda la noche con el ángel, que al final recibió una bendición, fue el cambio radical en su vida. A partir de ahí él confirmó todo lo que necesitaba para convertirse en el instrumento del Señor, para continuar con la bendición de su abuelo Abraham. Pero ¿cómo entendió Jacob que el cambio de nombre por el de Israel era la bendición que él necesitaba? Porque alguien diría, bueno, pues nomás el ángel me dijo, me cambió un nombre por otro, ¿y eso qué? Pero no, él lo entendió, él entendió que ese nombre elegido por Dios le estaba cambiando el destino y el futuro a él y a sus descendientes. O sea, no era simplemente un cambio ahí como que me gusta mejor este por este. No, el nombre representaba muchas cosas y lo va a ver enseguida, mire. Esto es interesante. Cambiar el nombre. En nuestra civilización occidental, cuando el nombre de una persona es simplemente la manera de identificarlo entre los demás, tal cambio no pareciera de mayor relevancia. Si alguien dice, pues a mí me llamaron, ¿qué le diré? Isidoro. Y pues ya no me gusta el nombre de mi abuelo, me voy a poner otro. Más moderno, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres que andan de moda hoy entre los niños? A ver, porque hay sus modas, ¿verdad? El Kevin y Brian, ¿no? Esos ya están muy... A ver, Iker, Gael, por los artistas y la cosa, ¿no? Entonces Isidoro por Gael y ya está. Pero eso no representa nada, pero en el punto de vista bíblico y en la cultura hebrea, el cambio de nombre implica un cambio de naturaleza, un cambio de los valores, un cambio de su propio ministerio, su propósito de vida. Y todo eso le cambió a Jacob por el cambio de nombre a Israel. O sea, toda su vida, todo su propósito de vida, su misma naturaleza, sus valores, fueron cambiados en esa noche que recibió un nuevo nombre. Entonces, fue más que un simple cambio de nombre. Amén. Y mire, hay algo interesante en esto del nombre. Cuando Adonai quiere mostrar que ha provocado un cambio interior en el corazón de alguien y en el carácter de una persona, muchas veces le cambia el nombre a quien él está escogiendo para una nueva tarea. Este fue el caso de Jacob. El cambio de nombre es porque dice, ahora te vas a dedicar a otra cosa. Ahora vas a ser mi representante en el mundo. Nada fácil. Y vean, en la misma escritura tenemos un testimonio que apoya lo del cambio de nombre, que también representa un cambio en nuestra identidad. Antes de entrar en la Nueva Jerusalén, todos los que participemos en las bodas del Cordero, ¿sabía usted? Esto está en Apocalipsis 2:17. Recibiremos un nombre nuevo, así dice la Biblia, escrito sobre una piedrita blanca, que será nuestra nueva identidad. Pues no sabemos cuál nombre vamos a recibir, ¿verdad? Pero el Señor nos lo va a cambiar. Como una prueba, miren, ahí pongo ejemplos de piedritas con nombres hebreos. El Señor a cada uno le va a decir, a ver, tú eres de los escogidos a las bodas del Cordero, éntrale, pero para entrar el pase será, ahí te va tu piedrita, ahí tienes tu nuevo nombre. Al entrar aquí, ya eres una nueva persona con una nueva identidad. Ese es tu pase de entrada. La piedrita blanca con un nuevo nombre. ¿Cómo la ve? Ahí está establecido. Por eso lo importante del cambio del nombre, que nos da una nueva identidad, una nueva naturaleza, un nuevo propósito. Y fíjese, aún hay más, ¿eh? ¿Por qué en Israel? Ya vimos que eran dos palabras, el que persevera, la primera parte, y las últimas dos letras, él, es el nombre sagrado. En cada uno de los tres patriarcas que ya hemos considerado hasta hoy, Abraham, Isaac y Jacob, en los tres, al menos una letra del nombre sagrado está contenido en sus nombres. ¿No lo sabía? Y esto nos indica lo sobrenatural del plan que el Señor estaba llevando a cabo por medio de sus agentes humanos, los patriarcas que él eligió. En el caso de Abraham está la A.
Fíjese, ¿con cuál empieza Abraham? Con la primera letra hebrea, ahí le pongo, ahí dice él, pero la primera palabra es con la que empieza Abraham. Israel, la Lamed, la última, que se pronuncia como una L, Israel. ¿Mm? Y luego viene, dice, directamente, bueno, recibieron al menos una letra del nombre sagrado en los nombres, los tres patriarcas. Y mire, se lo voy a demostrar enseguida, para que no haya duda. El significado del nombre de Israel en hebreo. En cada una de las letras del nombre creado por Adonai para Jacob, el nuevo nombre que le dio, en ese nombre se encuentran representados cada uno de los antepasados de la nación hebrea. Y ahí lo pongo, mire, de arriba para abajo vienen las 5 letras que ahí dicen Israel. ¿Sí las ve en hebreo? La primera se llama la letra Yod, que es como una rayita, una comita, Yod. Y luego viene la letra Shin, que es como una W. Y luego viene la letra Resh, que es como una R. Viene la letra Aleph, que es como una X. Y luego la letra Lamed, que es como una L. Ahí dice Israel, en hebreo. Pero a ver, la Yod, que es como una Y, como una I, de ahí viene el nombre Jacob. Y de ahí viene también Isaac. ¿Sí lo ve? Jacob y Jack empiezan con Y o con I, que es el equivalente a la Yod. Y luego la Shin, que suena como una SH. Así empieza el nombre de Sara. ¿Sí lo nota? Y luego la Resh, que es como una R, es una R. De ahí viene Ribka y Rachel. Rebeca y Raquel. Y luego la Aleph, que es como una A, el equivalente a una A, Abraham. Y la Lamed, la L, ¿quién? Lea. Ahí están, miren. En el nombre de Israel están todos los nombres de los patriarcas y las matriarcas de Israel. Entonces, en el nombre de Israel contenía toda la historia de los líderes, de los patriarcas y matriarcas del pueblo de Israel hasta ahora. Ahí están todos. Entonces, vea por qué el nombre de Israel fue tan importante. Lo entendemos. Y vamos cerrando con esto, vean. La bendición del nombre. Sin lugar a dudas, el cambio de nombre fue la bendición que Jacob esperaba, debido a las implicaciones espirituales, morales, proféticas y escatológicas que las mismas tendrían en el proceso de desarrollo del plan de Adonai, que viene caminando por medio del pacto abrámico hasta hoy, y que en ese momento estaba siendo depositado divinamente en el corazón mismo del patriarca Jacob. O sea, con la bendición recibió todo. Bendiciones espirituales, morales, materiales, proféticas, escatológicas, hasta el día de hoy. Recibió mucho. Por eso digo, si esto lo hubiera entendido Esab al principio, ¿usted cree? Por eso luego se golpeaba la cabeza y dice, ¿qué hice? Todo lo que vendí por un plato de lentejas. Qué bárbaro. Todo eso implicaba la bendición del nombre detrás del nombre de Israel. Y es ahí donde llegamos al punto donde vean el ruego que le hizo Jacob al ángel. Le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le estaba él pidiendo? No te dejaré hasta que me hagas apto para desarrollar las promesas que le diste a mis padres. O sea, le estaba pidiendo no solamente una bendición, sino hazme el instrumento por el cual yo pueda continuar las bendiciones que le diste primero a mi abuelo Abraham y luego a mi padre Isaac. Entonces el cambio de nombre lo hizo posible para Jacob, ahora llamado Israel. Ahora él podía entonces estar satisfecho, y a partir de esa experiencia que tuvo en Peniel, Jacob no sería nunca más el mismo hombre. Ahora se apoyaría exclusivamente en Adonai y uniría su destino al establecido por el Elohim de sus padres. Ya estaba hecho, confirmada la promesa. Y llegamos así pues a la confirmación del pacto. Al igual que lo había hecho antes con su abuelo Abraham, Adonai también le confirma sus promesas a Jacob, no porque él tuviese necesidad de hacerlo,
sino porque Jacob, ahora llamado Israel, sí tenía la necesidad de que le confirmaran que él era el elegido. Por lo tanto, ahora el patriarca se halla bajo la seguridad de que el Adonai de su padre, el Dios de su padre, estará siempre a su lado. Era lo que él quería. Ahora sí podía decir que se venga Esaú y todos los que quieran, yo ya estoy seguro, porque tengo la bendición del Eterno sobre mí y mi familia. Estaba seguro. Ahora, ¿cuáles fueron las señales de que ese pacto ratificado le trajo bendición? Vean, Jacob recibe a partir de ahora diversas señales de la presencia del Eterno en su vida. Lo hizo no solo por medio de la reconciliación que propició el Señor con Esaú, su hermano, porque efectivamente llega, Génesis 33 dice, que él esperando, ¿verdad? Iba detrás viendo, a ver, no ha matado a ninguno, nadie regresó huyendo, no, todo parece bien hasta que ve a su hermano detrás. Y cuando lo enfrenta, todavía con un último recurso para asegurar no enfrentarse a su ira, se hinca ante él. Y le dice, ha llegado tu siervo delante de ti. Y le dice, no, levántate, ¿cuál siervo? Eres mi hermano. Se dan un abrazo y ahí arreglaron sus diferencias. En ese momento hubo reconciliación. No solo esa fue una señal de parte de Dios de que todo estaba arreglado, sino luego vino otro encuentro que tuvo el Eterno con Jacob en Betel. Uno fue en Peniel y el otro en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. En Génesis 35 tiene otro encuentro, donde le fueron conferidas promesas adicionales a las que ya le habían entregado. Y ahí el pacto quedó sellado y ratificado para Jacob. Y fíjense lo que dice Génesis 35, solo para leer el pacto de Betel. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Elohim, yo soy el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Y ahí viene lo más importante, hermanos. Lo puse en mayúscula. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Fíjense todo lo que le promete. Pero esto último, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, eso es una promesa grande. Pero vean, las bendiciones a veces traen también ratos complicados. ¿Qué pasó después de la bendición de Betel y la aparición en Peniel y la reconciliación con su hermano? Pues tiene una gran pérdida. La mujer preferida, la esposa amada, muere. Y es ahí donde yo pongo nuestros grandes encuentros con el Eterno. A veces nos prepararán para las grandes pruebas que tendremos que afrontar más tarde. Por alguna razón el Señor le dio tanta bendición, porque Israel tuvo su propia prueba, y después de ese encuentro en Betel, Raquel, su amada, que estaba por dar a luz, su segundo hijo muere en el parto. Y ahí entre los brazos de Jacob pudo ver el rostro de su segundo hijo, el primero era José, y pudo expresar un nombre para el nacido. ¿Y cómo le llamó? Benoni. Nosotros lo hemos traducido como Benjamín, pero ¿qué es Benoni? Hijo de una profunda tristeza. Le dio el segundo hijo y murió Raquel. Y por eso el Señor lo había preparado para ese momento. Y es ahí donde quiero terminar con esto. Vean, la promesa fue una nación y multitud de naciones vendrán de ti. Ya lo leímos, Génesis 35. Si observamos bien la promesa que se le fue dado en Betel al patriarca Jacob, veremos que el patriarca se le promete no solo una gran nación, sino que en adición a esto se le explica que además de esa nación, un conjunto de naciones saldrían de él. Eso no lo habíamos visto antes. La nación que se le promete en singular, ¿de quién se trata? Pues de Israel.
las 12 tribus que conocemos hasta hoy. Esa es la nación que se le promete. Pero ¿cuál es el conjunto de naciones que también le dijo, naciones saldrán de ti? Bueno, hay que irnos a la frase hebrea para ver qué palabra hay ahí que se traduce como naciones. Eso nos va a dar la clave para interpretar la identidad de esas naciones que se le agregaron en la promesa. Y ahí encontramos la palabra hebrea Goyim. ¿Y qué es Goyim? Naciones gentiles procederán de ti. Y eso era algo que hasta el día de hoy, que estamos aprendiendo las raíces hebreas, nos damos cuenta. Goyim era una promesa que ya se le había dado a Jacob desde la bendición en Betel. Entonces, esto de que los gentiles hemos sido agregados por medio del sacrificio de Yeshua, a partir de Yeshua en el Nuevo Testamento, no es nuevo. Eso ya se le había prometido al patriarca. Y ya lo hemos dicho incansablemente, ¿no? Que algunos cristianos, por ignorar esto, piensan que gentil significa no judío. Por eso se sienten orgullosos de decir, yo soy gentil, cristiano gentil, porque para mí gentiles nada tengo que ver con los judíos. Cuando ignoran que en el tiempo de la Biblia un gentil se le podía traducir como nación extranjera, manada de animales, personas paganas, extrañas, adoradoras de ídolos, que no tienen pactos, ni promesas, ni ningún tipo de contrato con el Dios de Israel. Por eso hoy en día nadie de nosotros se sienta orgulloso de decir, yo soy un creyente gentil, porque lo que usted está diciendo, yo soy un creyente que no tiene pacto con el Dios de Israel, soy un pagano adorador de ídolos. Pues no, eso ya no somos, éramos eso. Pero ahora los Goyim, naciones gentiles, procedemos de Jacob y fuimos alcanzados por esa misma promesa gracias a nuestro Mesías Yeshua. ¿No se siente alegre por eso? Y llegamos ahí pues a que en la promesa en Betel, capítulo 35 de Génesis, estaba incluido no solo una nación procederá de ti, sino multitud de naciones, Goyim, gentiles. Y aquí la inclusión de los gentiles viene en la bendición. Pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que de Jacob procedan naciones formadas de Goyim, de gentiles, pueblos extraños? La clave está en comprender la naturaleza de la bendición que habría luego de impartir el patriarca Jacob a sus hijos antes de morir. A ver, y de los 12 hijos, ¿a quién le va a heredar la promesa? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a ser la línea que continúe la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob? Ahora, ¿quién? Si tiene muchos hijos, ¿a los hijos de Lea o a los hijos de Raquel? ¿A quién le va a tocar? ¿Por dónde va a continuar la simiente santa? ¿Por dónde? A ver. ¿Los hijos de Lea? ¿Quién dice yo? Acuérdense que el primogénito era Rubén. ¿O por los hijos de Raquel? Efectivamente, vean, con esto. Joseph, el primogénito, el hijo de Raquel, será la clave de la inclusión de los gentiles. Porque después del episodio por medio del cual José, por celos, es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto como esclavo, nos encontramos después que ahí está la acción soberana del Señor. Otra vez el Señor rescatando de lo imposible las cosas para hacer milagros. Él era el primogénito de Raquel y es elevado de esclavo a la posición más alta después de Faraón como gobernador de Egipto, preparando así el camino para continuar la bendición y la promesa de Abraham, ahora a través de Joseph y su descendencia. Por eso, el siguiente tema que vamos a seguir para darle continuación a esto, después de Jacob, ¿por dónde viene la simiente y la inclusión de los gentiles? Por los hijos de Joseph. ¿El mayor o el menor? El mayor era Manasés y el menor era Efraín. Y por eso le hemos llamado al siguiente tema Efraín y la inclusión de los gentiles. Pónganse de pie, hermano. Así terminamos este tema. La verdad a mí me emociona
porque estamos viendo el seguimiento, la secuencia, desde Abraham, que fue sacado desde un territorio pagano, Ur de los Caldeos, y luego Isaac, y luego Jacob, ahora lo vimos, y vamos a seguir luego, por medio de Joseph, el primogénito de su segunda esposa y su descendencia, que para darles una pista ya, los hijos de José eran netamente hebreos o no. ¿Su madre qué nacionalidad era? Los hijos de José. José se casó no con una hebrea, se casó con una egipcia. Entonces tenían mitad sangre hebrea y mitad gentil. ¿No le hace eso especial? Bueno, de ahí va a venir la inclusión de los gentiles, pero esto lo vamos a ver en el siguiente tema para que se animen a estar atentos. Amén. Gracias al Eterno por esta bendición. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.